de acá es nuestro valor independiente y este de acá es nuestro valor independiente. Muy bien. Ese es lo que tienen que conocer de regresión, lo que ustedes han visto de ecuación de regla y estamos recordando ahorita. ¿Por qué les coloco eso? Porque en heredabilidad vamos a volver a ver en regresión lineal. Porque con la regresión se puede estimar la heredabilidad de un carácter para una población. Recuerden, la heredabilidad es lo que representa prácticamente un carácter en la población. Cada carácter tiene su propio valor de heredabilidad. Entonces, la heredabilidad tiene varias definiciones. Hay una definición que me gusta bastante que siempre lo digo. Como definición, la heredabilidad es la proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos. La heredabilidad es la proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos. Si estoy diciendo que la heredabilidad es la proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos, entonces estamos diciendo que es un porcentaje. La heredabilidad es un porcentaje. Y si me dicen que es la proporción de la superioridad de los padres que se transmite a los hijos, esto significa que estamos viendo esa superioridad como diferencia. O sea, volvemos a hablar aquí de las varianzas. Si me dicen que es la proporción de la superioridad de los padres que se transmiten a los hijos, ¿se acuerdan que de todo el componente genético puede haber componente que se transmite de padres a hijos? Ay, colera. El genético o genotípico. ¿El aditivo? ¿Aditivo? El aditivo. Ese es el que se transmite a los hijos. Entonces, de ahí sale otra forma de definición. De ahí tenemos también que la heredabilidad es lo que yo veo en el animal genótipo, cuánto fue transmitido de los padres. Es decir, la heredabilidad también viene a ser la proporción de la varianza fenotípica explicada por la parte additiva. Eso también es heredabilidad. ¿Cuánto de lo que yo tengo fenotipo es explicado por la parte aditiva? La proporción del fenotipo es explicado por la parte aditiva. Heredabilidad lo vamos a definir así, en términos de varianza. Y se denota como H cuadrado. Eso acá es heredabilidad. Así tal cual. H2 es su heredabilidad. Entonces, la heredabilidad la tenemos ahí. La proporción de la varianza fenotípica es indicada por la parte aditiva. En el caso de la heredabilidad, ¿nos sirve para qué? Sirve para cuantificar el parecido entre padres e hijos. Para eso nos sirve la heredabilidad. Cuantifique el parecido entre padres y los hijos. En una población de animales, cuando usted ve a los hijos y ven, oye, estos hijos se parecen bastante a sus padres. En carita, en tipo, en color, en cosas, ¿no es cierto? Pero ahora ya no vamos a hablar en términos de aspectos, ahora vamos a hablar en términos de rendimiento. Oye, mira, el rendimiento de estos hijos se parece mucho al rendimiento de esos padres. En esos términos vamos a hablar. Entonces, como son rendimientos, vamos a hablar de caracteres cuantitativos que tienen su valor de heredabilidad. Los caracteres de diferentes tipos tienen también diferentes rangos de heredabilidad. No todo es igualito. Normalmente, los caracteres reproductivos tienen valores de heredabilidad bajos y bajo le decimos menor al 20%. Los caracteres de rendimiento tienen valores de heredabilidad moderados entre el 20 y 40%. Y caracteres de carcasa o caracteres morfométricos tienen valores de heredabilidad más altos, superiores al 40%. Entonces, como se dan cuenta, la heredabilidad tiene rangos de valores dependiendo del tipo de carácter. Normalmente, los caracteres reproductivos tienen baja heredabilidad. Los rendimientos como producción de leche, producción de león moderado y rendimiento de carcasa, talla, longitud del animal tiene valores de heredabilidad más altos. Eso es más o menos la tendencia.
No se aplica al 100% en todas las especies para todos los caracteres. En algunos puede cambiar un poco, pero eso es más o menos la tendencia. Eso es más o menos se ve. La heredabilidad, como se da cuenta, esta es su fórmula para estimar la heredabilidad. La heredabilidad puede pasar de 100%. ¿Por qué no puede pasar de 100%? Porque solo 100%. Obvio, entonces no puedo saber más que igual, entonces no puede haber eso. Si yo estoy diciendo que la heredabilidad es la proporción de la versión fenotípica que se fija por la parte aditiva, no hay más que fenotipos, es el máximo. Y eso está dentro de eso, ¿no es cierto? O sea, no puede pasar de 100. Es imposible, por proporciones no puede pasar de 100%. La heredabilidad puede ser negativa. Por acá me dicen que sí, allá me dicen que sí. Miren la fórmula. ¿Qué pasa con los números cuando se elevan al cuadrado? Cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo, entonces como vamos al cuadrado es imposible que la heredabilidad sea negativa. La heredabilidad no puede ser negativa, por ejemplo, una heredabilidad siempre es positiva. Entonces ya vemos ahí su regla, ¿no? Una heredabilidad siempre entre 0 y 100% y siempre es positivo. Correcto. Ahora, ahí tenemos los caracteres. Algunos caracteres son de baja heredabilidad, moderada y alta. ¿Qué me conviene de la heredabilidad para los caracteres? ¿Me conviene alta o baja heredabilidad? ¿Qué me conviene? ¿Alta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿En serio? Por ahí me dice depende. A ver, ¿por qué dice depende? Porque hay caracteres que no deseamos y caracteres que deseamos. Qué bueno que menciona eso, me parece. Excelente que menciona eso. Vamos a comprobarlo. Supongamos un carácter, el carácter, no sé, el peso de avión, en ovejas, en una población, el peso de avión. Imaginemos que el peso de avión tiene una heredabilidad de 80%, altísima heredabilidad. Entonces, si en esta población la heredabilidad de peso de avión es del 80%, significa que entre padres e hijos, para peso de avión, el parecido de rendimiento es 80%, o sea, muy parecido. En una población yo tengo animales que tienen muy buen peso de avión como los que tienen bajo peso de avión. Si la heredabilidad es bien alta, ¿cuál me conviene reproducir? ¿A cuál le saco más crías? ¿A qué grupo de animales le saco más crías? Los que tienen mayor peso de avión. Lógico, ¿no? ¿Por qué? Claro, yo creo que mis crías tengan igual o mejor peso de avión todavía, ¿no es cierto? Entonces no soy un tonto, ¿no? Si yo tengo un grupo en donde tengo buenas ovejas con buen peso de avión y otras ovejas con bajo peso de avión, como dice que es altamente heredable, voy a reproducir a los que tienen alto peso de avión para que los hijos también tengan alto peso de avión. ¿Cómo estás seguro de eso? Porque la heredabilidad que me dijeron que es 80% es bien alta. Tengo mucha probabilidad de que eso ocurra. Si reproducimos a los de bajo peso de avión, es muy probable que las crías también tengan bajo peso de avión, ¿no? Entonces, obviamente voy a reproducir a los que tienen buen peso de avión. Cambiemos de carácter ahora. Hablemos del carácter de una enfermedad en perros. La enfermedad X en perros. Supongamos que en perros. Yo sé que la displasia no la quiero, ¿no es cierto? Imaginemos que una población de una raza de perros, la displasia cadera es alta, 80% su heredabilidad. La displasia cadera tiene un 80% de heredabilidad. Y en las poblaciones de perros tenemos perros que tienen displasia de cadera, y hay otro grupo de perros que no tienen displasia de cadera. Pregunta, ¿a quién voy a reproducir? A los que no tienen la enfermedad, no tienen displasia de cadera. ¿Por qué? Porque es muy probable que los hijos no tengan displasia de cadera. ¿Y cómo sabe eso? Porque la heredabilidad es alta. ¿Se dan cuenta? Entonces, sea cual sea el carácter, me conviene que la heredabilidad sea lo más alta posible. Me conviene. Ya sea para seleccionar a favor del carácter o para seleccionar en contra del carácter. No para que desaparezcan esos alelos, porque yo sé que es muy heredable ese tipo de características. Entonces, sea cual sea el carácter, lo que nos interesa siempre
variabilidad sean altos, como decía, para ya sea mantener ese carácter alto o para sacarlo de la población. Entonces, si lo que me interesa es que el valor de heredabilidad sea alto, entonces la pregunta es, y bueno, si yo quiero que este valor sea alto, ¿cómo logramos incrementar la heredabilidad de una población? Para que este se incremente, ¿qué debe pasar con la varianza aditiva? Tiene que incrementar. Bien, se incrementa, perfecto. ¿Y qué debe pasar con la varianza fenotípica? Tiene que bajar, muy bien. Entonces, ustedes, médicos, ¿cómo harían en una población para aumentar la varianza aditiva de esa población? ¿Cómo harían ustedes para, en mi población que yo tengo, aumentar la variabilidad aditiva? Aumentar individuos. ¿Ah? Aumentar individuos. Perfecto. ¿Puedo aumentar el tamaño de la población? Claro que sí, si aumento el tamaño de la población, tengo más variabilidad. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Para aumentar la varianza aditiva. Reproducir individuos que tengan alto valor de crédito, ¿cierto? Entonces, obviamente, vamos a escoger a los que tienen mejor valor de cría, porque se acuerdan ustedes que el promedio de valor de cría nos daba la varianza aditiva, ¿verdad? Entonces, escojo a los que tienen mejores valores de cría, porque me aumente esa varianza aditiva. Por ahí me dijeron algo. Ah, cruzamiento, ¿no? Puedo acá aplicar el cruzamiento en diferentes líneas. Cuando hacemos cruzamiento también aumenta la variabilidad. O también puedo hacer el refrescamiento de la sangre. Salud. Puedo yo introducir nuevos individuos como reproductores, puedo comprar rejillas de semen, embriones, y eso aumenta la variabilidad en la población, ¿no? Entonces tengo varias opciones para poder utilizar y lograr incrementar esta varianza aditiva. ¿Cuál es la más utilizada? Esa de acá. Esa de acá es la más utilizada porque obviamente nos vamos a hablar de los niveles por su valor de cría y escoger lo que tiene mejor valor de cría. Eso es lo que más utilizamos en la práctica. Muy bien, entonces ya sabemos que para aumentar la heredabilidad debemos aumentar la varianza aditiva. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que el fenotipo, pueden tener acá, el fenotipo es igual a la parte aditiva o a la parte ambiental? ¿No se acuerdan que habíamos dicho que en algunos casos lo ponen así el fenotipo? ¿Eso significa que la dominante y la epicéntrica vale cero? No, no es cierto. Eso, cuando ponemos así, ¿qué significa? ¿Qué pasa con la dominante y la epicéntrica? No es que valga cero, tiene un valor. Pero, como no se transmite, muchas veces se considera eso como ambiente, todo lo que tenga el ambiente. Sin embargo, se hace eso en la mayoría de las investigaciones. Como no nos interesa mucho la parte dominante y epicéntrica, todo lo metemos al ambiente. Ahora bien, si acá tengo la parte fenotípica y hemos hecho fenotipo activo más ambiente, y ya toqué la parte activa, aquí me toca manejar la parte ambiental. Entonces, para bajar varianza fenotípica, ¿qué debe pasar con la varianza ambiental? ¿Bajar o subir? También tiene que bajar, bien, es directa la relación. Entonces, bajar varianza fenotípica, lograré bajar ese valor disminuyendo la varianza ambiental. Ahora bien, ¿cómo hacen ustedes en una población de animales para reducir la varianza ambiental? ¿Qué harían? Exacto, debemos mantener ambiente uniforme en todo el año y en toda la población. Al hacer eso, se logra, ¿no? Evitamos el aumento de valor y la diferencia que hay entre nidos es netamente evidente. Entonces, acá lo que hacemos es reducir la varianza ambiental a través de ambiente uniforme, a todos los animales por igual. El mejor que yo pueda, ¿no? Pero a todos por igual. No hay un sesgo de acuerdo genético. Entonces, ya tenemos ahí las formas para poder aumentar la heredabilidad a través de incrementar la varianza aditiva con esos métodos y la reducción de la varianza fenotípica bajando la varianza ambiental. En el caso de, por ejemplo, las alpacas en nuestra salamanía peruana, allí en Puno, Huancavelica, en Ayacucho, las alpacas están en qué tipo de ambiente? Un ambiente agradable, así, pues es un ambiente todo excelente, hermoso, bello. ¿A 4.400 metros? Ay, ustedes vayan a 4.400 metros, ¿qué van a encontrar ahí en la sierra? Son las alpaqueras. Frío,
frío, granizo, nevada, bajo presión de oxígeno en Soroche, ¿no? Dicho de paso que con mis alumnos de repente me voy a Arequipa de viaje. Sí, vamos a Arequipa, sí, pero vamos a la altura del equipo, porque vamos a ver al Paca, hay que ver con el Soroche. Y es obligatorio viaje, acá se fue de Soroche. Vamos a ver, cuando lleguen el curso. En este caso, cuando nosotros hablamos de ese tipo de ambiente alpaquero, ¿qué creen ustedes? ¿La varianza ambiental es alta o baja en ese ambiente alpaquero, en la sierra? Bien alta, ¿no? Porque las condiciones son, pero recontra difícil, la pura alpaca come puro y chulo, pasto seco. Entonces, tan complicadas son las condiciones, eso significa que la varianza ambiental allá, para los caracteres de peso vía o diámetro espiral, va a elevarse. Y si esto se eleva esto y la heredabilidad resulta ser baja. ¿Se encuentra cómo el ambiente influye bastante? Incluso la luz parte con el caso de heredabilidad. Si mantenemos un buen ambiente y uniforme en toda la población durante todo el año, los valores son mucho más elevados para poder estimar otros valores como por ejemplo energía o progreso en ello. ¿El comportamiento es heredable? ¿Qué opinan? Sí, claro que sí, el comportamiento tiene su heredabilidad. ¿En qué especie me interesa evaluar el comportamiento como característica? ¿En qué especie me interesa evaluarlo? En perros, caninos, ¿dónde más? En caballo, claro que sí, me interesa mucho evaluar el comportamiento, ¿no? Por hacer el dressage, por hacer la parte del ensayo. ¿En qué otra especie? En toro, por ejemplo, en vacuno de carne se hace selección del reproductor también por su docilidad. Eso es lo que nos interesa el vacuno de carne. Para el lenguaje que quiero yo del toro, solo quiero que duerma y coma. Nada más es lo que yo quiero del toro. No quiero que esté en el perro peleando con las demás, que corcovee y esté ahí jugando y tratando de correr, porque eso endurece su masa muscular. Y yo me lo quiero comer blandito, no lo quiero así duro, no, yo quiero que esté bien blandito. Entonces lo que yo quiero es que esté tranquilo, dócil también para el manejo. Entonces eso es lo que buscamos en algunas especies, en lo que se crea comportamiento, aumentar la parte de docilidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, en este caso, el comportamiento es heredado. ¿Saben ustedes que, por si acaso, moral como humano, se han hecho estudios sobre la afiliación política? La afiliación política también hereda, aunque no lo creen. La afiliación política también hereda. ¿Eso qué significa? Significa que si papá y mamá son del APRA, la gente sabe que APRA y la gente no sabe qué es el APRA, pero sí conocen APP, Popular, Podemos, Perú Libre, partido político, ¿no? Si papá y mamá son de esos partidos políticos, por ejemplo, Perú Libre, los hijos también serán de Perú Libre. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? ¿Cuánto heredabilidad tenemos ahí? Más o menos un 10% aproximadamente. Es una baja heredabilidad, es más para la heredabilidad, ¿no? Esto de la afiliación política. Es lo que significa que hay más efecto ambiental. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque sabiendo la heredabilidad de un carácter en una población, yo puedo decidir mi estrategia de mejora genética. ¿Qué caracteres responden bien a la selección? Los caracteres que tienen alta heredabilidad. Eso responde bien a la selección. ¿Y por qué los caracteres que tienen alta heredabilidad responden bien a la selección? Porque la respuesta a la selección, que es el progreso genético, depende de la heredabilidad multiplicado por el diferencial de selección. Este concepto lo vamos a ver después. Pero fíjense en acá. Progreso genético y heredabilidad. Aumenta la heredabilidad, aumenta el progreso genético o la respuesta de selección. Y como se acuerdan que le mencioné, en todos los casos me interesa alta heredabilidad. Entonces, si yo tengo caracteres con alta heredabilidad, perfecto, mi proceso de selección va a salir muy bien. Pero ¿qué pasa con los caracteres que tienen baja heredabilidad? Y yo quiero mejorarlos. Ok, por selección sé que gano muy poco. Cambio de estrategia. Ahí cambio, por ejemplo, a cruzamiento. Con cruzamiento, lo que no pudiste ganar por selección, lo puedo ganar por cruzamiento.
Entonces, la heredabilidad te sirve para identificar una población y decidir la estrategia que vas a aplicar. Si utilizó selección o si utilizó otra estrategia de comunicación del conocimiento. Después de examen, siempre le preguntan, no me la respondo, ya te dije. Ten en cuenta, ¿no? Para eso nos sirve la heredabilidad también, ¿no? Sirve para hacer ese pequeño diagnóstico de una población. Acá tenemos una lista de caracteres en vacuno Holstein, raza lechera. Y acá tenemos caracteres de rendimiento, caracteres de reproductivo, caracteres de conformación y caracteres morfométricos. ¿Se acuerdan como mencionaba hace un momento que los caracteres reproductivos tienen valores bajos? Ahí también. La fertilidad, 5%, valor bajito, ¿no? Baja heredabilidad. En Israel tienen los caracteres, tienen valores de heredabilidad para caracteres de rendimiento entre 21 y 27%, ahora un 19%. No son los valores de heredabilidad en Israel. Para vaca Holstein. No sé si han ido a Israel, pero al menos habrán visto fotos y videos. ¿Cómo es el clima de Israel? Seco, ¿qué más? Árido, mucho sol, mucho viento. En el día, muchísimo calor. En la noche baja mucho la temperatura. No hay disponibilidad de forraje. No hay suficiente disponibilidad de agua. Las condiciones ambientales son bastante cambiantes, bastante difíciles. En cambio, ¿cómo es en el Reino Unido el ambiente? Frío, templado, hay lluvia, hay forraje, hay instalaciones adecuadas. Miren la diferencia entre la heredabilidad en el Reino Unido y en Israel. ¿Qué es esa diferencia? El efecto ambiental. Aquí el ambiente es más uniforme y como el ambiente es más uniforme, como ya hemos visto hace un momento, eso hace que aumente la heredabilidad. Por eso acá, para el mismo carácter, para la misma raza, los valores aquí son mayores. Entonces, el ambiente juega mucho acá. ¿Se acuerdan lo que decía en la sierra, en las vaquitas? Los valores de heredabilidad son normalmente bajos, pero si las alpaquitas las pasamos a un buen ambiente u otro país, suben los valores de heredabilidad. Y como les mencionaba, me conviene que la heredabilidad sea alta, porque eso me indica que tengo buena respuesta en mi progreso genético. Miren acá, por ejemplo, estatura, que es un carácter morfométrico, se supone que tiene que ser alto. En Israel, 17%. Pero en Holanda, se disparó a 62%. Justamente porque el ambiente es mucho más uniforme y mejor en estas condiciones de crianza en Holanda o en Estados Unidos o en el Reino Unido. Mucho mejor esas condiciones. Entonces, como se cuenta, a veces algunos caracteres discrepan de la regla, pero normalmente en estos casos se tiene ese tipo de diferencias. Bien, entonces ya sabemos que aquí en la estimación de la heredabilidad depende de la nacionalidad. Ahora, en el sentido estricto, la heredabilidad mide la proporción esperada de las diferencias, ahí está, varianzas, en rendimiento que suele ver de efectos genéticos adquiridos. Entonces, la proporción observada de las diferencias fenotípicas, está, diferencias fenotípicas, observables que son causadas por diferencias entre los genéticos y los animales, o sea, la varianza aditiva. Con eso ya tenemos justamente el por qué trabajamos en esa fórmula, ¿no? Heredabilidad es varianza aditiva entre la varianza fenotípica, en el sentido estricto. ¿Qué significa una heredabilidad del 0.6 o 60%? Significa que el 60% de las diferencias observadas de rendimiento podría, y pongo el rojo podría porque es una probabilidad, no es exacta, es una probabilidad. Podría estar relacionado a la diferencia en el mérito genético de los animales para ese carácter. Eso es lo que me está diciendo. Cuando el que yo estoy observando se le dio la transmisión genética de la parte adictiva. Y esta diferencia puede verse al número de alelos o genes para el carácter poligénico, incluso puede haber así a veces. Frecuencia de los alelos, ¿se el P cuadrado, PQ cuadrado? La magnitud del efecto de cada alelo, lo que suma cada alelo dominante o cada alelo recesivo. Esos tres ya lo hemos visto la semana pasada. Todas las veces de la semana pasada acá está incluido en estos tres libros. Y ya sabemos exactamente qué es lo que toma en cuenta. Otro concepto de heredabilidad ahora en términos de coeficientes de regresión.
Pero para hacer eso, primero tenemos que recordar qué es el coeficiente de regresión. Ya saben ustedes la letra, ¿no? ¿Qué letra es el coeficiente de regresión? ¿Qué letra? La B. Es la B, ¿no? La B es el coeficiente de regresión. ¿Y cómo se interpreta? Si yo tengo un coeficiente de regresión, no sé, de 1.5, ¿cómo se interpreta ese 1.5? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se interpreta el coeficiente de regresión? Supongamos que es 1.5. ¿Cómo se interpreta? Recuerden, si el coeficiente de regresión, por ejemplo, es de 1.5, significa que por cada incremento de una unidad de X y cambia 1.5 unidades. Esa es la interpretación del coeficiente de regresión. Si el coeficiente de regresión es menos 0.5, por cada incremento de una unidad de X y cambia menos 0.5 unidades. Esa es la interpretación del coeficiente de regresión. Entonces no va a predecir. Sabiendo esa definición del coeficiente de regresión, que eso lo vieron ustedes en estadística, entonces la heredabilidad mide el cambio esperado en mérito genético aditivo por cada unidad de cambio en el sustantivo. Fíjense bien, otra definición, y esa se parece bastante al coeficiente de regresión también. Es bastante similitud. Por esa razón es que vamos a utilizar nosotros el coeficiente de regresión también para estimar el valor de heredabilidad a través del coeficiente de regresión. Y para eso vamos a ver diferentes métodos para estimar la regresión. ¿Cuáles son esos? Ahí las tenemos. Estas son las que vamos a observar. Para estimar heredabilidad se puede hacer por regresión del rendimiento de los hijos sobre el promedio de ambos padres. Puede hacerlo la regresión del rendimiento de los hijos sobre el papá o la mamá. Regresión de hijos sobre madres dentro del padre, que está aliado en este caso. También puedo hacer la correlación entre los hermanos, típico en vacuno, quino, alpaca, llamas. Correlación entre hermanos enteros, y conejos, bueyes, cerdos, perros. O el más usado y recomendado, el famoso modelo animal, que incluye modelos univariados, multivariados, y multivariados de medidas repetidas y modelos mixtos que incluyen todo esto. Tenemos todas estas opciones para estimar heredabilidad. Pero no se asusten, estamos en cuarto ciclo, así que solamente vamos a ver las dos regresiones que están acá y el de correlación medio celular. Ya, ese de acá, ya lo veremos en un curso más avanzado de desarrollo genético avanzado, un día espero que sea. Y ahí vamos a ver, ya, lo que están deseosos de ver eso, esos modelos mixtos. Aunque son, por si acaso, los más utilizados en la actualidad. El artículo que ahorita les voy a publicar, justamente trabaja con modelos mixtos, para justamente estimar de forma más precisa los valores de heredabilidad. Muy bien, entonces vamos a ver las dos regresiones y la correlación. Y empezamos. A ver, primero la regresión de los hijos de promedio de ambos padres. ¿Qué necesito para hacer este cálculo? Necesito registro de papá, registro de mamá, hago el promedio de estos dos y lo relaciono con el rendimiento de los hijos. Necesito su rendimiento. Entonces, con esa información hacemos la regresión. Si tengo rendimiento de padres y de hijos, pregunta, ¿quién es X y quién es Y? ¿Y depende de quién? Depende de X. ¿Quién es X y quién es Y? X son los padres, ¿no? Entonces, X ahora vienen a ser los padres. ¿Y quién es Y? Los hijos, ¿no? Porque el rendimiento de los hijos depende del rendimiento de los padres. Entonces, ya conozco cuál es X y ya sé cuál es Y. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular el coeficiente de regresión. ¿Qué voy a regresionar? Regresiono rendimiento de los hijos con respecto a la parte de los padres. Pero como estoy regresionando eso, supone que es lo que transmiten los padres, que es la parte additiva. Entonces, ahí tenemos el coeficiente de regresión. Regresión va a ser el tipo de los hijos con respecto a la parte additiva de los padres. La fórmula de regresión, ustedes ya la conocen por estadística, ¿no? Ahí está.
coeficiente de regresión entre la parte aditiva y la fenotípica es igual a la covarianza aditivo-fenotipo sobre varianza fenotípica de los hijos. Eso es lo que conocemos como el coeficiente de regresión. De forma que ustedes saben de estadística, no estoy haciendo nada nuevo, ustedes lo conocen. Pero ¿se acuerdan que fenotipo a qué es igual? Ay, ¿qué era? Ah, A más C, sí, A más C, pero ¿qué cosa es A más C? aditivo más el ambiente. Aditivo más ambiente. Entonces, sabemos que aquí lo puedo separar. Covarianza de aditivo con fenotipo que es aditivo más ambiente sobre varianza fenotipo. Como es covarianza, ya, este acá multiplica de acá, este acá multiplica de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Covarianza aditivo-aditivo más covarianza aditivo-ambiente sobre varianza fenotipo. ¿Se acuerdan de la clase anterior que hemos dicho covarianza aditivo-ambiente en domésticos? ¿Qué valor le damos? 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué que a nivel doméstico la covarianza o correlación aditivo-ambiente es 0? ¿Me lo oye mucho? Porque nosotros manejamos el ambiente y a todos los animales le damos el mismo ambiente y el mejor que se pueda. No voy a correlacionar un ambiente para cada genótipo, eso no lo voy a hacer, porque no lo voy a hacer, pero se supone que no debo hacer eso. Entonces, ese de ahí simplemente se va a 0. Me queda covarianza aditivo-aditivo, pero como es covarianza de un valor con lo mismo, se convierte en varianza aditiva sobre varianza fenotípica. Y eso es igual, ¿sí o no?, a la heredabilidad. O sea que heredabilidad es igual de frente el coeficiente de regresión. Ya está la primera fórmula. Heredabilidad es igual de frente el coeficiente de regresión. Ahí está. Con hallar el coeficiente de regresión tenemos nuestra heredabilidad. Dime. La covarianza significa aditivo-aditivo más Ahí la fórmula es covarianza aditivo-fenotipo, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Pero fenotipo le hemos dicho que es aditivo más ambiente. Entonces, para el fenotipo, en aditivo más ambiente. Como es una covarianza de este con esos dos, este con este y este con este, separan covarianza. Me queda covarianza aditivo-aditivo y covarianza aditivo-ambiente. ¿Por qué decimos que este es 0? Porque esto es como la correlación genotipo-ambiente. Y hemos dicho que en domésticos yo no correlaciono eso. Se supone que las dos igualitos, por eso se va a hacer. Y este como es covarianza de este con lo mismo, se convierte en varianza. ¿Ahora sí? Perfecto, muy bien. ¿Otra pregunta? Como se dan cuenta, es muy sencillo ahora calcular la heredabilidad, solamente estimamos la regresión. Por si acaso, eso lo saca la calculadora científica, imagino que todos son todavía calculadora científica. Bueno, si no morían sus tareas. Ahora, si ustedes no tienen calculadora científica, por eso mi calculadora es tan chico, ya bueno, hay que dar su fórmula para calcular el coeficiente de regresión. Aunque no creo que sea tan más optimista, pero usarla, ¿verdad? Ya la calculadora te da el coeficiente de regresión. Ya hacer eso, ya si quieres ahí estar una hora en el examen, ahorita no quiero, no creo que lo vayan a utilizar porque en la práctica ya lo tenemos, ya está en la calculadora y ustedes como van a dar su examen con calculadora, no con teléfono, sino con calculadora, entonces ya tenemos ahí esa información. Ahora, siempre cuando calculamos la heredabilidad, por si acaso, la heredabilidad, siempre la heredabilidad va de la mano más o menos una desviación estándar. Tal vez como el error estándar. Desviación estándar o error estándar. Siempre se calcula eso. Heredabilidad más o menos desviación estándar. ¿Y cómo calculo la desviación estándar de la heredabilidad? Pues primero calculo la varianza de la heredabilidad. Si a esta varianza le saco su raíz cuadrada, obtengo la desviación estándar de la heredabilidad. Y con eso sabré cuánto tengo de la heredabilidad más o menos su desviación estándar. Ahora, ¿cómo calculo la varianza de la heredabilidad? Ahí está la fórmula fácil de memorizar.
varianza de la heredabilidad será 4 por 1 entre n menos 2. ¿Qué cosa viene a ser n en este caso? El número de pares de datos que hacemos en la regresión para el x. ¿Qué será ese cuadrado de y? La varianza de los hijos. ¿Qué será ese cuadrado de x? La varianza de los padres. Y el p, ese coeficiente de regresión, elevado al cuadrado. Tengo el resultado, le saco su raíz cuadrada y obtengo su definición estándar de la heredabilidad, también llamado error estándar. Acá, definición estándar o error estándar es lo mismo. Entonces, ya sé cómo calcular la heredabilidad y su definición estándar a través de la regresión. Entonces, vamos a ver si ustedes saben calcular la regresión. Tenemos acá un conjunto de datos. Estos acá son conejos. Y de la raza Nueva Zelanda, donde me dan datos funcionales para peso de dar mercado de 39 días. Me dan peso de los progenitores. Ya tengo el promedio de los conejos, o sea, de los padres. Acá tengo el promedio de papá y de mamá, conejo y coneja. Punto 2. Y también tengo el promedio de la progenie, o sea, de los gazapos de esa pareja. Este es el promedio, 2.1. Este es el X, este es el D. Me pide aquí hallar la heredabilidad y su error estándar. En este caso, como ya tengo el dato de promedio de padres y la progenie, heredabilidad es igual de frente al coeficiente de regresión. 5 minutos. ¿Alguien coeficiente de regresión? A ver, calculadora. ¿Alguien en su calculadora el coeficiente 696? Entonces, como el coeficiente de regresión es 0.696, la heredabilidad también es 0.696. ¿Listo? Ya calculé con esto la heredabilidad. ¿Sencillo, no? Sencillo. Ahora, aquí también me piden hallar el error estándar o definición estándar. Bueno, me borró mi formulita para calcular varianza y luego su raíz cuadrada y tengo la definición estándar o error estándar. Del ejemplo de conejos, acá, ¿cuánto vale n? Vienen los conejitos, ¿cuánto vale n? 8. Entonces, acá n vale 8. ¿El b cuánto salió el b? 0.696, eso lo elevo al cuadrado. Ya está el b. Y acá me piden ese cuadrado y ese cuadrado x. O sea, me piden la varianza de los hijos y la varianza de los padres. Acá ya les pongo el dato, varianza de los hijos y varianza de los padres. Obviamente ustedes saben sacar eso de su calculadora, eso ya lo saben, ¿no? Como ya tienen ustedes los datos, ¿no? Lo pusieron en su calculadora, así como llamaron regresión, ahora llaman varianzas y les da estos dos valores directos. No tengo que operar nada. Bueno, si quieren operar, bueno, pues hacen una chamba más complicada, pero ya la calculadora te bota estos dos valores. Pero mucho cuidado, en sus calculadoras, consejo de conejo, verifiquen bien si lo que se les pide acá es poblacional o muestral, porque la calculadora te da varianza muestral y poblacional, te dan las dos. O sea, sepa muy bien cuál van a utilizar. En este caso son datos muestrales, o sea, trabajo varianzas muestrales. Si en el examen yo le digo que son datos de población, trabajo varianza poblacional. En la calculadora ahí dice si es muestral poblacional. Algunas calculadoras dicen S. S es muestral. Y la que digan sigma, eso es poblacional. Ya, tengan mucho cuidado cuando hagan con su calculadora. Muy bien, entonces el ejemplito, repasando mi fórmula, ahí está, el error estándar 0.3435. Ya ustedes en casita, imagino que lo van a hacer para verificar que realmente sale ese el error estándar. 0.3485. Muy bien. Hasta acá entonces, sacar regresión y calcular heredabilidad, muy sencillo, ¿no es cierto? Solamente comparar los datos y sacamos nuestro valor de regresión. Ahora, dime. Muestral en la calculadora es S y poblacional es sigma. Muy bien, ahora vamos a ver nuestro segundo método, el de regresión de los hijos sobre uno de los padres. En este caso, lo más común es hacer la regresión de los hijos con uno de los padres que comúnmente es el
calcular el rendimiento de la progenie o el promedio de rendimiento de uno de los padres. Ya no tome en cuenta los dos, ahora es uno de ellos nada más. Y se requiere el registro de papá y de sus hijos. Ya no entra aquí la mamá. Ahora, es más confiable trabajar con el papá en lugar de la mamá. Es decir, cuando hago ese tipo de método, es mejor, en el caso de mamíferos domésticos, trabajar con el papá en lugar de la mamá. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó? ¿El machista? ¿No le gusta la madre? No. Es eso, hay una explicación genética. Imaginemos un caso, ¿ya? Pongamos un caso. Yo quiero calcular el peso al destete de cachorros, ¿no? Estamos hablando de perros. Y ahí está la mamá con sus cachorritos y yo quiero al momento del destete estimar el peso y quiero saber la heredabilidad del peso del destete. ¿Qué pasaría si yo regresiono el peso del destete de los cachorros con la mamá? La matemática me va a dar a por caso, o sea, usted va a poder calcular sobre la regresión de esa heredabilidad. Ya, listo, salió. Pero el problema está acá. Los cachorros nacen y luego se van a destetar. ¿Qué hace la mamá con los cachorros desde que nacen hasta el destete? ¿Qué hace la madre? ¿Qué hace la barriga? Y cuando los cría, ¿qué es lo que hace con ellos? Los mira, no creo, no solamente hace eso, ¿qué más hace? ¿Cómo? Los limpia, cuando defeca la mamá se come todo eso, ¿no? Sí. Los limpia, ¿qué más? Se alimenta, le da de lactar, le da leche. ¿Qué más hace la mamá? Nada más, no, perritos los educa, ¿no? Los cuida, los educa, los mima, les da calor, les da abrigo, les da amor de madre. Todo eso hace la madre con los cachorros desde que nacen hasta el destete. O sea que hay un ambiente maternal que le está proporcionando para llegar al destete. Cuando regresionamos el peso del destete de los cachorros con el peso del destete de la mamá con su destete, va a haber una regresión, pero va a haber mucho efecto ambiental. Y sale que tiene buen peso el destete, pero es porque había un efecto ambiental. Eso significa que se va a sobredimensionar el peso del destete, no es el real. Y el valor de heredabilidad es más alto, cuando en realidad no lo es. En cambio, ¿qué ha hecho el papá? ¿Ah? ¿Qué ha hecho el perro? ¿Qué hace el papá? Nada, no, perro, por teléfono, no soy, ¿no? Eso es lo único que ha hecho. Entonces, el papá lo que va a hacer es simplemente darle los cortisoides y listo. El resto del tiempo es la madre. El papá no da el lactar, no da abrigo, no cuida, ¿no es cierto? En el caso de ese perrito, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, el culpable que es el papá, no va a hacer más allá que aportar el gamete. Eso es todo lo que va a hacer. Entonces, cuando llega la regresión entre los hijos, el peso del destete de los hijos y el peso del destete del papá, la regresión es netamente genética, no hay ningún efecto ambiental ahí, es netamente genético. Por esa razón es más utilizable al papá, porque solamente hay variación genética. Pero ojo, eso es en el caso cuando la mamá es la que cuida y el papá no hace nada. Pero en qué caso, tanto papá o mamá actúan igual, o inclusive el papá cuida más a la cría que la mamá. Pingüino, ¿no? ¿Ha habido el pingüino emperador que tanto papá como mamá cuidan el huevo es un moro ahí? Muy bien, entre los dos. Hace huevito y cuando nace el polluelo ya, inclusive para alimentarlo. En contraespecie, en caballito de mar, quien lleva los huevos es el papá, ¿no? El papá es el que lleva los huevos para que el huevo evolucione y nazcan las crías. En contraespecie, ya les digo pingüinos. En aves hay muchísimo de eso. A mí ustedes de repente han ido a Madre de Dios, allá en Puerto Maldonado, han visto guacamayo, ¿no? Ahí por Tampopata. 3 guacamayos volando. Ya cuando ven 3 guacamayos volando, es papá, mamá, cría. Eso es una familia que está volando. Entonces es un monólogo. Estamos hablando ahí de que existe tanto cuidado del papá, la mamá, igual hacia las crías. Entonces en este caso yo no aplico eso, ¿no? Ojo, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? No crean que eso se ve en todos los casos. Hay casos especiales donde
ahí me combina hacer la regresión con la mamá, ¿no? Porque el papá ya se queda mucho al efecto ambiental. Ahí sí, la cosa puede cambiar. En peces también ocurre lo mismo, ¿no? En algunos peces es el papá que lleva en la boca los huevos, pero y en algunos casos también la mamá, ¿no? Entonces ahí tenemos cierto efecto ambiental. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Nemo? ¿Quién cuida a Nemo? El papá. Bueno, porque la mamá se la comía y eso, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Pero la cosa es que ahí tuvo efecto más el papá, ¿no? La clínica. Cuida a Nemo. Entonces, ¿cómo calculamos la regresión? Igual, ¿no? Hacemos la regresión del fenotipo de los hijos con la parte adictiva del papá. Siempre me olvido la tilde, ¿no? No es papá, es papá. Eso ya sabemos cómo sale la regresión. Covarianza de la parte fenotípica con la parte adictiva de los papás. Es de variación fenotípica. Y ya hemos resuelto, lo reducimos esto acá y se transforma en esto. Un medio de la variación adictiva entre variación fenotípica. Ahora, ¿por qué aquí colocamos un medio? Porque solamente se toman en cuenta uno de los padres, que en este caso es el papá. La mitad de la carga genética, por eso colocamos ahí un medio. Y al final, ¿qué cosa me da? Heredabilidad entre dos, ¿no es cierto? Eso viene a ser el coeficiente de regresión. Yo quiero calcular la heredabilidad solita, el 2 pasa ya multiplicando, entonces heredabilidad va a ser 2 veces la regresión del rendimiento del hijos sobre el rendimiento del papá. O sea, 2 veces. Y ya tenemos ahí nuestro segundo método con nuestra segunda formulita. En este caso, heredabilidad es igual a 2 veces. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cuándo utilizo este de acá? Cuando tengo el promedio de ambos padres. ¿Cuándo utilizo el de acá? Cuando tengo el registro de uno de los padres. Listo. Ya con eso tenemos el cálculo de la heredabilidad por la regresión. Vamos a ver si lo hicieron bien. Ahora ya están muchos en la calculadora. A ver, aquí tengo peso año de papá, en este caso de toros, este es el ex. Y acá tengo peso año de hijos, los hijos de estos toros. Cuando yo digo papás, la estamos hablando del macho. Cuando diga padres, ahí ya no es de papá y mamá. Pero en este caso son los machos. Papás y los hijos. Aquí la heredabilidad es igual a 2B. Entonces, a ver por favor, alguien aquí heredabilidad. A ver, ahora sí, en 2 minutos, ¿ah? Al toque. ¿Cuánto sale aquí la heredabilidad? Primero tienen que calcular B. Eso multiplican por 2 y ese ya reciben a hacer la heredabilidad. Y dígame, ¿cuánto sale al final la heredabilidad? ¿Cuánto sale la heredabilidad? Correcto, ese es el valor. Muy bien. Toque, ya no se acaba, ¿ven? Ya está, ya entrenamos la calculadora. Correcto, ese es. Muy bien. ¿Tu calculadora? Ah, ya sabes ya. ¿Cómo será? ¿Ya sabes? Ya realizamos una siguiente. Muy bien. ¿Cuánto salió el valor de B en este caso? 0.248 algo más, ¿no es cierto? El B. No, mitad. Y eso multiplicado por 2 me da 0.485 y algo más. O sea, redondeándolo 0.49 o 49%. Ese es el valor de heredabilidad por el método de corrección de fenotipos con uno de los padres. Pero obviamente a eso también le agregamos el cálculo de la desviación estándar o sobre estándar. ¿Se acuerdan la formulita, no? Ahí está la formulita. Para este ejercicio tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pares de datos. Entonces n vale 10. El B, ¿cuánto se ve el B? 0.24 y 8, ¿no? Ya, ese valor elévelo al cuadrado y sale de acá.
Y la varianza de Y, acá está, 27,32,17. Y la varianza de X, acá está, 22,80,99. Como les decía, si ya ingresaron los datos en su calculadora, en lugar de pedirle regreso, a pedirle varianzas y el darle de acá. En algunas calculadoras le dan de frente la varianza, en otras le dan la desviación estándar, pero si lo elevan al cuadrado, te da la varianza. Ese valor que está acá. Entonces, obviamente ya mucho depende de qué tipo de calculadora estás trabajando. Muy bien. Entonces, tengo acá la heredabilidad, tengo los datos para calcular el error estándar o división estándar, utilizando mi formulita, la varianza me salió 0.5796, saco su raíz cuadrada, que es el error estándar, me da 0.75. Entonces ahora tengo la heredabilidad 0.49 más menos 0.75. ¿Cuánto es 0.49 más 0.75? ¿Cuánto? 1.24. ¿Cuánto es 0.49 menos 0.75? Menos 0.26. Entonces, los rangos de esta heredabilidad están entre el menos 0.26 y 1.24. ¿La heredabilidad puede pasar de 1 o de 100%? No debe pasar. ¿La heredabilidad puede ser negativa? No puede ser negativa. Entonces, ¿por qué tenemos esos rangos extremos tan amplios fuera de lo que debería de esperar? Lo que sucede es que acá tenemos muy poquitos datos. Los datos no son suficientes. Debemos tener más cantidad de datos para tener un valor de error estándar más pequeño. Y con un error estándar más pequeño, mi valor de heredabilidad es más preciso. Ahora, ¿cuántos datos necesito? Para 10, miren el error estándar de 0.75. Para 100, 0.22. Para 5000, recién acá puedo ser 0.03 de error. ¿Se dan cuenta, no? Necesito mucha información para hacer la estimación de la heredabilidad, pero con error estándar bien bajo. Ustedes para su trabajo de caballos, seguramente van a buscar información de heredabilidad del carácter que están buscando y van a darse cuenta de que hay valores de heredabilidad con un error estándar bien chiquito, 0.01 a veces ponen. ¿Y por qué sucede eso? Porque ellos trabajan datos de 40.000, 80.000, 90.000 animales. ¿Qué pues tienen creados 90.000? No, pues son datos de hace años atrás, que ya murieron, pero están en los registros. Y como mantienen los registros, lo voy utilizando en el tiempo y sacamos con eso nuestros valores de heredabilidad. Entonces, ahí tenemos claramente cómo es que vamos a estimar estos valores en una población. ¿Correcto? ¿Hasta acá? No, bastante entendible. Y hemos visto entonces esos dos métodos de regresión, ¿no? A un padre con los hijos y uno de los padres con los hijos. Muy bien, lo fácil terminó. Ahora viendo lo difícil. Ya hemos visto regresiones. Ahora entramos al tercer y último método, que es el de heredabilidad por correlación entre medios hermanos. ¿Qué información necesito acá? Acá ya no necesito información de papá. Y tampoco necesito registros de las madres, ya no lo necesito. Lo único que necesito es la información de los hijos, el rendimiento de los hijos. Y en este caso, el rendimiento de los hijos se entiende acá que es un rendimiento entre medios hermanos. Se ve que la gráfica son medios hermanos, ¿no? Es un papá, diferentes madres, o sea, estos son medios hermanos. Entonces, lo que hacemos con la correlación entre medios hermanos es esto: agrupamos medios hermanos. Tengo un papá con 1, 2, 3 hijos, otro papá con 1, 2, 3 hijos, otro papá con 1, 2 y 3 hijos. Ahí está. Son grupos de medios hermanos. Vamos a trabajar con grupos, obviamente con diferentes papás, para ver si por correlación hay parecido y con eso estimamos la heredabilidad. Entonces, el rendimiento va a estar influenciado por las diferencias entre el grupo de medios hermanos, o sea, el grupo de padres, y también por la variación que hay dentro del grupo de medios hermanos, porque hay variación dentro de ese grupito. No todos los medios hermanos son igualitos, entre ellos también hay variación. Entonces, como ya estamos trabajando entre dos fuentes de variación, entre padres y dentro de los hijos,
Entonces ahora lo que debo hacer es cambiar de modelo. Ya no trabajo el modelo de regresión lineal, ya no utilizo el de acá. Cambiamos a un modelo lineal, que es este que está acá. Este es el que vamos a utilizar. ¿Qué viene a ser el I? El rendimiento, el fenotipo de los hijos. ¿Qué va a ser mu? El número de población. Ese es el efecto del papá. ¿Ves? Efecto papá. Y el error que se descubrió que eso viene a ser el efecto dentro del grupito de medios hermanos. Por si acaso, cuando ustedes vean en análisis de variantes que vamos a hacer, el error se define como la variación que hay dentro de los hijos. Ese es el error. No sino que los hijos son un error, ¿no? Sino que la variación que hay dentro de los hijos se considera como error. Entonces, ahora colocamos todo eso en un modelo de sistema de varianza donde cada papá es como si fuera un tratamiento. Eso lo vieron ustedes en estadística. ¿Se acuerdan cuando ustedes ven en estadística el chico varado, grados de libertad, vieron el estudio, vieron comparación entre medidas del tratamiento, ¿no? El modelo que se aplica ahí. Igualito como vamos a hacerlo acá ahora, pero aplicado ya en animales. Comenzamos. ¿Qué tengo que hacer para calcular la corrección de los humanos? Aplicar mi tabla. Esta es mi tabla que vamos a utilizar. Con esta tabla hacemos todo. Primero, ¿qué tengo? Mi fuente de variación. Tengo que identificar mi fuente de variación. ¿Cuáles son las fuentes de variación? Entre papás, entre progenie y el total. Entre papás, entre el grupo de medios hermanos. Ahí está también, entre el grupo de medios hermanos. Entre progenie, dentro del grupo de medios hermanos. O sea, este grupito y este grupito. Ahí también hay variación. Y estos dos, la suma me da el total. Como les dije, la fuente de variación entre los hijos se conoce como error también. Ahí se conoce como error. Muy bien, ya tengo la fuente de variación. Ahora, los grados de libertad. Ahí está, el grados de libertad. ¿Cómo calculo los grados de libertad entre papás? Calculó con S menos 1. ¿Qué cosa es S? El número de, no papás, sino papás. Es como si fuéramos también. Eso es S. De este ejemplito que está acá, pregunta, ¿cuántos grados de libertad tendremos aquí? De este ejemplito. 2 grados de libertad. Entonces acá iría 2 grados de libertad. Entre progenie va a ser S por K menos 1. ¿Qué cosa es K? El número de hijos por cada papá. Cada papá, ¿cuántos hijos tiene aquí? 3. 3 menos 1. 2 por 3. 6 grados de libertad. ¿Cómo? Estos son un grupo de medios hermanos, ¿te das cuenta? Como hay diferentes papás, estos son medios hermanos, claro. Los demás son medios hermanos. Estos son papás de esos medios hermanos. ¿Y cuántos medios hermanos? Cada uno tiene 3. Cada uno tiene 3. Tiene dentro 3 medios hermanos. El total es la suma de este con este, pero también lo podemos sacar acá. ¿Cuántos papás y cuántos hijos tenemos? 3. 3 por 3, menos 1, 8 por la libertad. Ahí a mí se que tenemos 9, en total, menos 1, 8 por la libertad. Pero voy a sacar por diferencia 2 más 6, 8. O también con esta de acá, 3 por 3, 9 menos 1, 8. De las formas de sale lo mismo. Bien, entonces ya tenemos ahí definidos los grados de libertad. Lo que viene aquí es suma cuadrado. Este es suma cuadrado. Tengo acá suma cuadrado de papás, suma de cuadrado de mis hermanos, y acá no aparece pero hay una suma de cuadrado total. Entonces, la suma de cuadrado es un procedimiento aritmético y matemático bastante largo que no voy a decir ahorita porque es simplemente dato. No es la intención del curso que puedan hacer suma de cuadrado porque eso es más operativo que otra cosa. Así que acá, ya la siguiente semana vamos a ver cómo se obtiene suma de cuadrado, pero acá sencillamente reconozco que hay que encontrar una suma de cuadrado. Normalmente se le da como dato en el examen. Pero esto sí es importante. El CM viene a ser cuadrado medio. ¿Cómo obtenemos el cuadrado medio de papás y de medios hermanos? Divido suma de cuadrados entre su grado de libertad. Y el de aquí, suma de cuadrado entre sus grados de libertad. Así tenemos cuadrado medio. El de aquí,
Este entre este. Y el de acá, este entre este. De ahí sale el cuadrado medio. Y una vez que tenemos el cuadrado medio, lo que hago siguiente es igualar. Acá tengo cuadrado medio esperado. Este se iguala a este. Y este se iguala a todo eso. ¿Eso qué significa? Que ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Este de acá, varianza de los hermanos y varianza de papás. ¿Por qué acá coloco cuadrado medio esperado? La variación entre progenie, ¿no? La variación aquí adentro es una variación de medios hermanos, por eso ahí aparece varianza de medios hermanos. La variación entre papás, o sea, la variación entre este y este, se debe a variación entre estos padres, pero también dentro de medios hermanos. O sea que varianza de medios hermanos más varianza de papás. Pero tengo varios hijos de cada papá, así que acá coloco el valor de cada. Entonces se igualan estas dos ecuaciones y obtenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que yo quiero calcular aquí es varianza de medios hermanos y varianza de papás. Entonces, varianza de medios hermanos, ya la tengo, está facilito, ¿no? Varianza de medios hermanos es igual a cuadrado medio de medios hermanos. Y para hallar varianza de papás, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo hallo varianza de papás? ¿Cómo lo calculamos? Cuadrado medio de papás menos varianza de medios hermanos sobre K. Listo, ahí tengo varianza de papás. Entonces, en el análisis de la varianza solo tengo estas dos varianzas, la varianza de medios hermanos y la varianza de papás. ¿Se acuerdan ustedes que cuando quiero hallar la fenotípica es la suma de todo, no? Como solo tengo estos dos, se supone que la varianza de medios hermanos y la varianza de papás nos dan la varianza fenotípica. Eso es lo que ya se suele en el caso de análisis de varianza. Muy bien, entonces ya sé cómo calcular varianza de medios hermanos y varianza de papás, y con esta información recién vamos a estimar la heredabilidad. Pero antes de eso un detalle. Acá se la puse fácil. Cada papá tiene 3 hijos. Si cada papá tiene 3 hijos, K de frente vale 3. Pero ¿qué sucede cuando existen diferentes números de hijos por cada papá? Supongamos que ahora yo tengo este papá que tiene 3 hijos, este papá que tiene 2 hijos y este papá que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Ya no puedo decir que K vale 3. Tampoco puedo decir que K es el promedio de esos 3 más 5. Tampoco puedo decir que K es el mayor valor de acá o la moda. No puedo decir nada de eso. Acá para calcular el valor de K, tengo que aplicar una fórmula. Es una fórmula para el valor de K ponderado. ¿Y cuál es esa formulita? Acá está. Fácil de memorizar. K, ¿qué va a ser igual? 1 entre S menos 1, que S es la cantidad de papás. N es la cantidad total de hijos de los papás. N aquí. Y S de acá es la sumatoria de la cantidad de hijos de cada papá elevado al cuadrado. Resuelvo acá y obtenemos el nuevo valor de K cuando tenemos diferentes cantidades de hijos por cada papá. ¿Quieren que vamos a explicar ahorita o se entiende eso acá? ¿Ah? Ya, ejemplo. Apliquémoslo acá, miren, vamos a lo puso acá. Tengo acá 3 hijos, 2 hijos, 5 hijos. Allá, aplico esa formulita. K es igual a 1 entre S menos 1. ¿Cuánto es S aquí? 3. 3 menos 1. O N. ¿Cuántos hijos hay total? 10 hijos menos 10. Listo. ¿Cuántos hijos por cada papá tengo para elevar al cuadrado? Aquí tengo 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Listo. Ahora ya puedo calcular el valor de K. 25 más 4. 29 más 9. 29 más 9.
Entre 10. 3.8. 10 menos 3.8. Entre 2. Listo. Ahí está el valor acá. Salió. Ese es el nuevo valor acá. El campo ponderado cuando tengo diferente cantidad de hijos por cada papá. Ahí tenemos ya el nuevo valor del campo. Muy bien. Entonces, ya sea que tenga el K directo, lo puedo sacar por acá, o el K ponderado, ahora lo que tengo que hacer es estimar varias medios hermanos y varias papás. Lo puedo hacer con eso de acá. Muy bien, ya calculé estas dos variables. ¿Y de dónde sale la heredabilidad? Para calcular heredabilidad, recordemos unos detalles. Aquí, la fórmula de la heredabilidad, ¿a qué igual? Acá está. Varianza aditiva entre varianza. Es la fórmula de heredabilidad. Tomen en cuenta que la varianza entre papás es igual a la covarianza entre los medios hermanos. Allá. Entonces, piensen que varianza de papás es igual a la covarianza de medios hermanos. Y la covarianza de medios hermanos es un cuarto de la varianza aditiva. Ahí está. Entonces, varianza aditiva, ¿a qué es igual? Este pasa multiplicando. Varianza aditiva es igual a 4 por varianza de papás. Muy bien, ya tengo la varianza aditiva. Yo sé que varianza aditiva entre la varianza fenotípica nos da la heredabilidad, ¿no es cierto? Pero, ¿de dónde sale la varianza fenotípica? ¿Se acuerdan que le dije, no? Es la suma de todas las varianzas. Y aquí, ¿qué voy a sumar? ¿Cuáles son las varianzas? Medios hermanos y entonces esta de acá será varianza de medios hermanos más varianza de papás. Listo. Ya con esto puedo calcular heredabilidad. ¿Está? 4 veces varianza de papás entre varianza de medios hermanos más varianza de papás. Ahí está. Ahí está su fórmula para estimar la heredabilidad. Y con eso ya obtenemos la heredabilidad por correlación medios hermanos. Por si acaso, eso que está en el círculo, sí, en el 4, también se conoce como T, que significa correlación interclase entre medios hermanos. Es decir, que también vamos a decir que la heredabilidad es igual a 4 por T. Eso también se puede decir, ¿no? Y sabemos que T es todo lo que está quedando. Entonces, T a qué es igual? T es igual a heredabilidad sobre 4. Ahí puedo calcular el valor de que se conoce como correlación interclase entre medios hermanos. Muy bien, ya hemos calculado la heredabilidad. Pero ¿qué falta? El error estándar. Miren ustedes, esta es su fórmula para calcular el error estándar por el método de correlación de medios hermanos. Es facilito, ¿eh? Es 4 por la raíz 2 por 1 menos t. Ahí está t. Heredabilidad entre 4 al cuadrado 1 más k. Ahí está el k. Que es de lo que vamos a hacer. Menos 1 por t elevado al cuadrado, k por k menos 1 y s cantidad de papás. Y listo. Ya con esto sale nuestro valor de heredabilidad junto con su error estándar o desviación estándar. Entonces ya está mostrado cómo se puede calcular la heredabilidad por los dos métodos de regresión y también a través de la correlación de medios hermanos. Hay que tener un derrame. Ya, esto de acá se aplica obviamente en las investigaciones. El de medios hermanos, como les decía, no es muy utilizado, pero sí se puede usar por si acaso. Acá podemos ver un artículo que he publicado con unos profesores donde hemos estimado la heredabilidad y correlación de caracteres funcionales en caballo de paso. Y aquí hemos tratado como 40 datos, poquito de información, pero como es una análisis preliminar, trabajamos aquí correlación de medios hermanos. Chiquito, en resumen de congreso chiquito donde se ha trabajado con esta metodología, de correlación medios hermanos. Creo que la más recomendada es el modelo animal, pero depende mucho de la cantidad de información.
Recordemos y apliquemos. La heredabilidad mide la importancia del valor aditivo en el rendimiento económico. Eso te lo dice la heredabilidad. No cambia cualquier expectativa de herencia mendeliana. Ojo, sigue siendo aporte mitad papá y mitad mamá. Importante para estimar el valor genético del progenie, o sea, el mérito genético. Y aparece una nueva fórmula. El valor de cría es igual a la heredabilidad por rendimiento del individuo menos el promedio de la población. Ahí está. Una nueva forma de calcular el valor de cría. El valor de cría lo vemos como se calcula la semana pasada, ¿no? Es una forma básica mental. Pero ahora tenemos ya una nueva fórmula a través de la heredabilidad. ¿Qué pasa cuando la heredabilidad es mucho más alta? ¿Qué pasa con el valor de cría? Si la heredabilidad aquí sube, ¿qué pasa con el valor de cría? También sube. Y si uno ustedes conviene tener un alto valor de cría. Conviene, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ahí nos conviene un montón trabajar buenos valores de heredabilidad y que sean altos porque no solamente favorece el progreso genético que está ahí, sino también me favorece un mejor valor de cría. Se me tiene que hacer por varias generaciones y puedo lograr mayor posición con mayor y mejor información. Eso en el caso de la heredabilidad. Ahora, antes de cerrar con esto, ustedes les había mencionado que ¿qué es lo mejor? ¿Selección por fenotipo o selección por aditivo? ¿Qué es lo mejor? ¿Por qué? Aditivo es un gen y fenotipo es un fenómeno. Que está ahí mezclado con la parte digital, ¿cierto? Entonces, que les dije que lo mejor es hacer la selección por la parte aditiva en lugar de la parte fenotípica, porque el fenotipo me esté metiendo ahí mucho el efecto ambiental. Pero recuerden que yo les dije que hay excepciones. ¿Cuáles son? Una de esas excepciones, aquí la vamos a ver. La heredabilidad, ¿no? Sabemos que es la parte aditiva de la parte fenotípica. Eso es la heredabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando la correlación entre el fenotipo y la parte aditiva es alta? Cuando esa correlación es alta, vamos a tener nosotros mucho de lo que observa el animal muy relacionado con el valor de cría. Si la correlación es muy alta, suficiente con hacer la evaluación por fenotipo sin necesidad de hacer el valor de cría. Y puedo seleccionar con eso el mejor resultado. Eso es válido. Pero tendremos que calcular esa correlación de la parte fenotípica y la parte aditiva. ¿Cómo calculo esa correlación? Ustedes se acuerdan de estadística, ¿no? La correlación entre la parte aditiva y la parte fenotípica, ¿cómo la calculamos? Covarianza aditivo-fenotipo sobre dirección estándar aditiva por dirección estándar fenotípica. Esta es la forma típica de correlación, ¿no? Por acá, no es nada del otro mundo. La calculadora también te da correlación, ¿han visto que es R? En la calculadora, usted cuando calcularon el B, también aparece el R. Esa es correlación. Entonces, para saber la correlación de lo que yo veo y la parte aditiva, aplico eso. Pero como ustedes ya son drones, ¿eso qué cosa es? Covarianza aditivo fenotipo, que es igual, lo escribieron, ¿no? Nosotros me escribieron por acá. Ah, esa, mírenme. Covarianza aditivo fenotipo, ¿en qué se transforma? Varianza. Sobre dirección estándar aditiva por dirección estándar fenotípica. Ya está. ¿Se elimina algo? Se elimina una dirección estándar. Se elimina desde acá. Se elimina de acá. ¿Qué me queda? Dirección estándar aditiva y dirección estándar fenotípica. Ya está. Chicos, ¿a qué se parece eso? Pero, se parece a la realidad, sí, pero sí, en el cuadrado. O sea que eso acá es la raíz cuadrada de la heredabilidad, conocida como H. H, ¿qué cosa es? Correlación entre el aditivo y el fenotipo. Por convención, por teoría, se sabe cuando este H es mayor a 0.7, cuando esa correlación entre la parte fenotípica y la parte aditiva es mayor a 0.7, cuando tengas eso, suficiente con hacer la selección por fenotipo
ya no necesitas calcular valorimetría para encontrar al mejor productor. Te ahorraste un montón de chamba. Pero para tener un valor de H de 0.7, ¿cuánto debe ser la heredabilidad? Para que H sea 0.7, ¿cuánto debe ser H cuadrado? Mayor a 0.49, ¿cierto? O sea, que debe tener valores de heredabilidad altos para que yo pueda lograr eso. Eso no se ve en todos los caracteres. Algunas personas, cuando voy a sus rebaños, ellos me dicen, ingeniero, en realidad yo siempre he hecho la selección por fenotipo, pero me salió muy bien, ¿no? Porque las crías han salido muy bonitas, me salió tal cual como yo esperaba y funcionó. Claro, no te diste cuenta que estabas aplicando la selección por fenotipo porque tengo un valor de H bastante alto. En unos casos uno no se da cuenta y funcionó. No, ¿para qué quiero mejor genético si yo puedo con fenotipos? Pero en realidad has aplicado mejor genético, lo has hecho sin darte cuenta. Porque para tu suerte, el carácter tiene un H bastante elevado. Cuando el H es mayor que 0.7, recuerden, suficiente por evaluación de su fenotipo. Ya no tengo que calcular la valorimetría, pero eso no ocurre entre los caracteres. Muchos caracteres es menor que 0.4. Entonces hay que calcular la valorimetría para escoger el mejor detector o panel. Así que no se confíen, ¿no? Primero tengo que diagnosticar, busco mi valor de realidad, le saco el valor de H y verifico si es mayor o menor que 0.7. Y de ahí tomo la decisión. Ya hemos encontrado todavía para que me calcule el valor de realidad, o si yo puedo hacerlo de frente con su fenotipo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la decisión y criterio que se deben tomar para la identificación del método que van a trabajar en su rebaño. Bien, chicos, entonces ya con esto cerramos la parte teórica y está listo para la parte práctica. ¿Ya? En otro salón nos encontramos.